Este anime comienza como los muy pocos que vemos, con un fuerte tono intelectual en el que se habla de la geometrización de la realidad, o alguna chingadera así, pero lo que entendí es que Pitágoras creía que el mundo se podía explicar con números. Sin embargo, conforme la ciencia avanzó, él supo que habían cosas que se escapaban de la cuantificación, tal como lo sería el amor, y cómo podrías medirlo. Pues básicamente este es el reto que se proponen dos estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Saitama, y al primero que conocemos es a nuestro prota Shinya Yukimura, quien andaba concentrado con su trabajo y en eso aparece su linda compañera Ayame Himuro, quien le aconseja que comiera mejor y que tomara más sol, para luego pasar a una conversación de sus trabajos en la que tendrías que googlear bastante para medio entenderlos, pero en medio de la discusión de la presentación de proyecto del prota, Ayame suelta así de la nada algo como que creo que estoy enamorada de ti, Yukimura. El prota apenas procesando la confesión, su mente quedó por un momento en lag para luego preguntar, ¿cómo sabes que estás enamorada de mí? Y la waifu toda sonrojada sin saber qué responder solo mueve su coleta como señal de rubor, y es después que Yukimura se toma eso muy en serio y responde que a él también le llama la atención, pero él insiste en querer tener pruebas concretas para su susodicho amor, y por eso se pregunta la definición del amor, y sin irse tan filosóficos, Yukimura solo quiere tener parámetros medibles con los cuales pueda confirmar si ambos están enamorados, y como si insistieran en poner esto complicado, Himuro saca unas gráficas donde registró las veces que se le aceleró el corazón, las veces que pensó en él e inclusive las veces que soñó con él, e inclusive teniendo gráficas de cuando eso comenzó y se intensificó, y el prota también quiso saber más a detalle sobre esos sueños, porque la descripción era importante para la investigación, y Ayame un poco ruborizada soltó los datos, y contó pues que ella soñó que se tomaban de la mano, y la waifu recordando que Yukimura también confirmó que había soñado con ella, le pidió con sus mismas palabras la descripción, y al parecer el prota también había soñado que la tomaba de la mano, y ante tal coincidencia pues debía de ser amor, pero como Yukimura insistía en complicar esto, quería más datos para una evaluación, y así propuso una regla de 3 para responder a su incógnita, pero aún así parecía no ser suficiente para que ellos tuvieran una respuesta satisfactoria de su propio deseo, y en medio de la euforia de estos dos por comprobar su amor, en eso entró una kohai de ellos llamada Kanade, y al ver el alboroto de papeles que tenían simplemente no entendía por qué discutían algo tan trivial, o querían simplemente hacerse güeyes, pero nada de eso, porque sigamos complicando las cosas, porque ahora seguirían los experimentos, en donde propusieron hacer la prueba de acorralar a la waifu contra la pared, en donde estos dos quedaron bien juntitos a punto de darse un beso, pero en el momento de más tensión el prota dejó una Ayame toda sonrojada que casi se le salía el corazón, y por eso molestó al prota al decirle que le temblaba la voz, demostrando que era nuevo en eso, y Yukimura para demostrarle que no era el único le restregó lo acelerado que se puso su corazón. Sin embargo, para estos dos, esta situación no era prueba suficiente para su amor, así que se fueron a entrevistar a Kanade, de quien tuvieron referencia del amor por un manga, y ahí sacaron la idea del acorralamiento de pared, pero cuando le preguntaron a su kohai cuáles fueron las señales previas que le indicaban que se había enamorado, pues ella respondió que fue cuando se le aceleró el corazón. Así fue como estos dos se fueron a intentar acelerarse el corazón para sus experimentos, pero cuando estuvieron solos ninguno de los dos sabía en realidad qué hacer, así que haciendo lo que todos hacemos cuando no sabemos algo, lo googlearon, y así se pusieron a hacer cosas de amor que les aconsejaba internet, tales como levantarse el mentón, y aunque la waifu sí se sonrojó, según el prota tenía que tener cierto ángulo para crear la reacción deseada. Luego probaron con enrollarse las mangas, y como nada de eso lo satisfacía, Ayame encontró algo que sí quería, y le pidió al prota que se quitara sus lentes, y al verlo tan sexy pues ahí sí que se le aceleró el corazón, pero al final la waifu le dijo que el aumento del ritmo cardíaco se daba conforme se redujera la distancia, es decir, debían tener más contacto físico, y así fue como ella se la recostó al hombro del prota por un buen rato, en el que Yukimura también estuvo cautivado por su waifu, pero después de tantas pruebas andaban jode y jode de que esos experimentos no los convencían, y todo empeoró cuando se cuestionaron la hipótesis inicial que tenían sobre el factor del ritmo cardíaco, y es que Yukimura comentó que en el caso de acorralarla a la pared, el hecho de que a su waifu se le haya acelerado el corazón puede haber sido por otras razones, además que viendo el manga el prota también concluyó que quizás la chica podía tener menopausia prematura, pero en fin, que todo este desmadre lo estaba contemplando Kanade, y simplemente no creía como sus senpais se negaban a aceptar que estaban enamorados. Lo cierto fue que después tanto Ayame como Yukimura insistieron en hacer varias pruebas con eso de acorralarla en la pared, pero conforme hacían más intentos el ritmo cardíaco de la waifu se había normalizado, descartando la posibilidad de que estaban enamorados, pero eso no era así, y Kanade al verlos tan agotados por algo que simplemente no se podía explicar con números les echó en cara eso, pero tras haberlo dicho puso en guardia a Yukimura, quien le pidió que argumentara su respuesta, y ella salió con una historia de su pasado en la que en secundaria se enamoró tanto de su profesor que se esforzó en matemáticas para robar su atención, y sin darse cuenta ya estudió ciencias por el amor que le tuvo a su profe, pero en fin, que cuando esta chica estuvo a punto de dar su conclusión, el prota ya había hecho un teorema a partir de su historia, y casi que intimidó a la pobre de Kanade para que le hablara más de sus historias de amor, pero Himuro un poco sensata contuvo a su crush, y después le mostró otra variable de su experimento,
experimento, y es que cuando la acorraló tantas veces en la pared, este llegó a hacer movimientos parecidos a los de un luchador de sumo, y pues es obvio que mató la pasión, lo que significaba que ese experimento no contaba. Pero cuando de nuevo el Yukimura se emocionó al querer imponer sus argumentos a la waifu, este la acorraló de tal manera que creó la reacción que buscaba sin querer, porque la waifu estaba emocionada al tener tan cerca hacia su crush, y Kanade solo los veía como hacían el tonto al no querer aceptar que eso que tienen es amor. Ya luego de conocer este raro romance, vemos a Kanade de paseo con un amigo en el campus de su universidad, y comentaba que ella estaba en el centro de investigación de Ikeda, donde aparte de estar los mejores, pues curiosamente era el centro que tenía más chicas en comparación en el que estaba la amiga de Kanade, y pues Kanade luego nos explica que en su centro están los estudiantes más top, ya que usan la ciencia de la computación y la informática para gestionar la información de otras ciencias, y así procesarla en bases de datos. En pocas palabras, un trabajo divertido. Es así que cuando Kanade entra a arreglarse con su bata y prepararse para trabajar, en el laboratorio encuentra a otra de sus senpais que se llama Ena Ibarada, y ella es tan pro que juega 3 juegos al mismo tiempo para compensar las horas que perdió durmiendo, y aunque Kanade la manda a concentrarse tan siquiera en uno, lo cierto es que Ibarada disfruta de ese laboratorio de la manera más friki posible. En fin, que por otro lado estaban la pareja de protas aún con su investigación, y esta vez le tocaría el turno a Yukimura para medir su ritmo cardíaco. Sin embargo, cuando va entrando Kanade, ella ve como el prota se aleja de su waifu, ya que este tenía miedo de que expusiera su debilidad al mostrar su corazón, y obvio que a Himuro eso no le parecía justo porque ella ya se había puesto en la prueba, así que antes de que escapara, la waifu le pidió a Kanade que detuviera a Yukimura, y haciéndole una llave mientras corría, así lo dejó inconsciente, para que luego fuera amarrado para que no escapara, e inclusive antes de que comenzaran las pruebas ya el prota mostraba un alto ritmo cardíaco que emocionó a su waifu, porque las gráficas de Yukimura superaban a las suyas. Es por eso que ella se acercó aún más al prota para que fuera apapachada, insistiéndole que le acariciara el cabello, despertando la curiosidad del prota por saber cuál era el principio que seguía el cabello de la waifu para que se moviera de emoción. Pero en ese momento aparece Ibarada preguntando lo que hacían, y el prota exigiéndole que no se metiera en sus asuntos, esta de un golpecito lo refrena para enterarse de los experimentos de amor entre ellos dos. Al final pregunta que si han hecho una prueba de control, es decir, comparar el estándar del ritmo cardíaco de Yukimura con el estímulo que recibe de su waifu, y para eso ella propuso que debían comprobar si el prota solo reaccionaba así con Himuro, o en cambio si era un infiel que reaccionaba con cualquier escoba con falda, y así Yukimura se puso a acariciar el cabello de Kanade y de la Neko Ibarada, quien se puso bastante coquetona, y cuando compararon gráficas el prota terminó siendo un perro infiel que hizo molestar a su waifu, ya que con todas mantenía casi las mismas gráficas, mientras que Ibarada, quien había creado todo ese caos, pues había quedado dormida. Pero bueno, mejor sigamos, porque otro día Kanade nos presenta las instalaciones de la universidad, pero esta vez concentrada al comedor, e inclusive mostró el refri privado del laboratorio donde solo tenían alcohol, y pues la cocina privada con la que también contaban. Sin embargo, Kanade no se extendió mucho porque tenía que leer un montón de archivos que le habían dejado para su propia investigación, pero cuando iba a preguntarle algo a su senpai Yukimura se dio cuenta de que no estaba, así que preguntándose si de nuevo estaban en algún experimento raro de amor, pues en realidad sí le atinó, porque se encontró a la parejita de científicos en la cocina preparando una comida, y lo que querían comprobar ahora era cómo con amor la comida sabe mejor. Pero lo cierto es que para Yukimura esta idea no le parecía decir nada, porque con tal de que siga milimétricamente la receta que tenía en la mano, pues conseguiría el resultado deseado. Sin embargo, las recetas de cocina no son tan precisas para los criterios de un científico, y es por eso que Himuro, quien andaba en plan más de cocina espontánea, le dijo que preparar algo así con bata y guantes no funcionaba, porque esas ligeras modificaciones de las recetas que se hacen con cariño es lo que demuestra el amor de una comida mejorando su sabor, y es ahí donde la waifu explica que hay dos variaciones que causan ese efecto en la comida. Uno es amor práctico, la cual se refiere a esto último, y la segunda es un amor psicológico, ya que al cambiar la imagen de la comida puede crear la sensación de un mejor sabor. Pero para Yukimura, este insistía en ir a hacer el experimento con un degustador cuántico que podría decir si la comida sabía mejor con amor, pero en eso Kanade entra a darle la solución, y simplemente el prota tenía que probar los platos que le ponían en la mesa, y decir cuál era el mejor, y a pesar de que no fuera tan preciso, pues este aceptó, y fue así como dejó a la Himuro cocinando un arroz frito en el que iba a aplicar los dos tipos de amor que nos explicó, y Kanade preguntándole cómo iba a darle ese toquecito de cariño, la waifu le dijo que viendo lo desordenado que comía el prota, pues quería darle algo rico y nutritivo que lo alimentara, así que poniéndose modo obsesiva con los nutrientes que llevaría su platillo, al final realizó 2 platillos de arroz en los que al último momento supo cómo darles ese toque de amor, y fue así como presentó un arroz con salsa de tomate normal, y luego estaba el otro plato que sí tenía su forma de corazón. Yukimura al ver esto pues pensó un poco si ese detalle funcionaría, y pues mira, al final sí se decidió ir por el plato B, que era el que tenía el corazón de su waifu, concluyendo algo obvio, que el amor sí le da un mejor sabor a la comida. Esto también lo supo Kanade de primera mano cuando se dio cuenta que por andar con los protas olvidó comer algo, y es ahí donde apareció Yukimura con su waifu para dejarle a esta chica un rico platillo nutritivo para que rindiera mejor en su trabajo, y ahí Kanade supo que estudiar
estudiaba en un lindo y cálido sitio. Y mientras pasaban los días, los protas aún seguían sin un estándar claro de saber cómo estar enamorado, a pesar de tener los datos recopilados de ellos mismos y de Kanade. Así que pensando en una solución para tener más datos que sustenten su investigación, en eso entra Kanade, pero además también se suma un tal Kosuke Nukai, quien entrando al laboratorio después de confirmar que Ibarada no estaba ahí, él se instaló de inmediato todo relajado disfrutando de haber dejado el club de fútbol. Y ahí el prota le pregunta si acaso él está o ha estado enamorado de alguien, y al instante este tipo cuenta su supuesta relación con su amada, la cual parece amar tanto que cada vez que se acerca a ella se le acelera el corazón, y todo a su alrededor parece divertido, y Himuro asiente con lo dicho porque le pasó lo mismo cuando está con el Yukimura, pero el prota pidiendo datos más concretos para sus cálculos hace que Yosuke se pusiera a pensar un rato, y dice que una muestra numérica sería los 270.000 yenes que ha gastado en ella, en una talaika, además que durante sus 2 años ha dormido todas las noches abrazado de ella, y Himuro escuchando eso comparó lo que ella había gastado en el prota, además de lo poco que lo ha abrazado, y vio bastante inferior su amor en comparación al que había mostrado Kosuke por su waifu, y esto la agüitó un poco, pero en eso aparece Ibarada a decirles que esa talaika era una chica 2D, es decir, el amor de Kosuke es una mona china, quien por cierto es un poco parecida a la Ibarada, pero bueno, seguro que como esta chica le destroza los sueños, pues Kosuke se consiguió una novia virtual. No obstante, para el prota, ese fuerte sentimiento que demostró el rubio no era de subestimarse, porque las relaciones románticas no debían reducirse al estándar interhumano, así que él fácilmente podía expresar su amor a Aika, sin que fuera inferior a un amor normal. Este razonamiento le levantó el ánimo al Kosuke, quien se había sentido un rarito al exponer su afición, pero ante tal explicación Himuro se pone más triste porque siente que ella de verdad no está enamorada del prota, y este para contentarla deja de lado lo que había dicho y le dice rarito a Kosuke, pero por más palabras de aliento que le dieran a la Himuro, ella no dejaba de sentirse mal por su entre comillas superficial amor, y es así como Kanade le levanta el ánimo aparte, y luego las vemos hablando donde Himuro le cuenta que en el pasado alguien le había levantado el ánimo como ella, y es así como le cuenta a Kanade que cuando ella era pequeña le gustó criar chinches para su estudio, pero eso le costó que la bullearan en la escuela, y así estuvo agüitada hasta que una buena tarde que registraba datos de sus chinches apareció un chico que le hizo saber lo particular que era la chica, es decir, el peculiar espíritu científico que demostraba, y luego él mostrándole cómo le habían rayado su bolso al igual que a ella, ese niño le dijo que eran cosas sin importancia, ya que como eran científicos deberían mantener la calma y la intelectualidad, y concentrarse en lo que era importante, para al final decirle que si a ella la bulleaban era porque no se arreglaba, y en consecuencia la gente la menospreciaba por causa de un tal efecto halo. Lo cierto era que el prota enfatizó que si ella cambiaba su imagen, su belleza podría opacar la mala imagen que tenía de sus chinches, y viendo directamente su rostro, el propio niño supo lo linda que era esa niña, y fue así como Himuro se convirtió en científica, y luego apareció el prota diciendo lo estúpido que era ese niño, y que si él lo hubiera visto lo hubiera ganado en razonamiento lógico, aunque lo que ellos dos no se daban cuenta era que ese niño era el mismo, y la waifu se había vuelto a enamorar de él inconscientemente, y aunque Kanade se los hizo saber, la pareja de protas no le importó, pero de alguna manera esa pelea alegró un poco más a la waifu, y de vuelta con la discusión sobre el amor, Kanade le dijo que si no habían llegado a una conclusión era porque ellos hacían las cosas de manera normal, así que debían replantear sus experimentos, por lo que les propuso que tuvieran una cita, y de nuevo Yukimura comenzó con lo suyo, preguntando cómo definía una cita, y pues simplemente era que los dos estuvieran de acuerdo en salir para pasar un lindo momento, y entonces como para tener algún ejemplo le preguntaron a Kanade qué se debería hacer en una cita, y pues ella contó aquella vez que salió con su profesor, y todo porque en esa reunión una amiga del club no llegó, y pues en consecuencia quedaron ellos dos solitos. Luego pasó Kosuke diciendo lo que sería su cita ideal con Aika, a quien llevaría a una casa embrujada para que así se abrazara, luego disfrutar del parque de diversiones y llegar hasta el momento de la escena del beso en la rueda de la fortuna, pero Ibarada lo interrumpe porque tal cosa era parte de su juego de citas, y ella adaptó ese romance como un yaoi, en la que Himuro se convertía en vato y así estuvieron a punto de la escena del beso, ya que su relación se definió como una proyección de su anhelo inconsciente de la infancia con el Yukimura, en el que ahora por casualidades del guión de vuelta estaban juntos para hacer realidad su amor, y aunque esto parecía ficción para Ibarada y todos, al parecer para Himuro se vio más reflejada en esa historia, pero la conclusión de todo esto sería que los protas tendrían que salir a un parque de diversiones. Sin embargo, el problema no llegó hasta ahí, porque una vez la pareja de protas estuvo de acuerdo, pensaron en la manera óptima de pasear por el parque, pero esto los metía en unos intrincados cálculos en los que Ibarada ayudó a calcular, y Kanade los detuvo para que se tomaran la cita un poco más relajados y solo pasaran el momento juntos, y con los preparativos listos solo faltaba una cosa, y esa era hacer la invitación, y aunque el prota dio por hecho que ya estaba la cita lista, igual debía hacer la invitación como muestra de su amor, y aunque estuvo nervioso al dirigirse a su chica, esta de espaldas se emocionó con la proposición y una vez volteó le demostró un hermoso rostro que lo aceptaba como toda una chica enamorada, y es así como ese día llegó, y como para destacar el contraste primero nos encontramos con una pareja que tiene una cita normal, hasta que llegan nuestros protas con sus respectivas batas y dando detalle a más milimétrico segundo de llegada. Ambos discutieron un poco del tiempo que tardarán en su
su plan, y así van hacia su cita, aunque pareciera más bien que fueran a hacer alguna especie de estudio social. Por esa razón Kanade y Kosuke los detienen, porque parecen estar haciendo las cosas mal, y debían empezar por cambiar su ropa, y fue así como ellos dos fueron llevados de compras, y a pesar de que eso alterara un poco el plan, la cita igual se iba a dar. ¿Y por qué tanta obsesión con el dichoso plan?, te preguntarás. Pues resulta que el día anterior Yukimura y Himuro se pasaron el día sacando cálculos del recorrido ideal que iban a hacer, tomando en cuenta cada segundo que iban a tomar en cada fase de su cita, y pues como lo pensaron con el mayor sentido de eficiencia posible, también pensaron en cómo iban a registrar los datos de su cita, y para eso Ibarada los ayudó con uno de sus oportunos consejos, aunque en eso también interviene Kanade diciendo que aparte de los registros que van a tener en mente, también deben tener en cuenta otras variables que surgen espontáneamente en la cita. E Ibarada, sospechando que la chica hablaba por experiencia propia, ella señala que en una cita hay una variedad de sentimientos como los nervios y la tranquilidad de estar con esa persona que te gusta, al igual que cómo se junta la alegría y la ansiedad, y por esa razón la pareja de científicos dividen sus cronómetros para medir cada uno de esos sentimientos simultáneos que van surgiendo. Y es así como ahora vemos al prota saliendo de su cambio de ropa, en el que va revisando el plan que habían realizado, y se preocupa porque Himuro comenzaba a tardarse, pero en eso que aparece la waifu, Yukimura comienza a presionar botones como loco, porque su waifu le había despertado varias emociones de lo guapa que estaba, y Himuro, sabiendo que le había robado el aliento a su chico, pues también se volvió un poco loca a presionar botones, para luego pasar al plan en el que ella le mostraba el respectivo cambio de ropa que se tienen en una cita. Sin embargo, una vez estuvieron en la tienda, responder a la pregunta de cuál era la prenda que más le gustaba al prota, pues terminó convirtiéndose en una elaboración de criterios y cálculos complicados. En pocas palabras, no entendí nada y todo parecía enredarse cada vez más y más, pero por su lado la pareja de protas habían llegado al momento en el que compartían un bocado, y esto ponía a sudar de los nervios al prota, quien era vigilado por sus otros amigos del laboratorio que tomaban registro de todo, y eso fue porque Ibarada vio que tomar notas sería demasiado para Kanade, y pues por eso le dijo a Kosuke que la ayudara, y aunque ésta al principio le dijo que no por tener una entre comillas cita con Aika, al final Ibarada lo obligó, recordándole cómo lo intimidaba de pequeño. Entonces ahí estaban estos dos como espectadores, en el que llegó el momento en el que el prota le tomaría la mano a su waifu, y como si de un juego de cita se tratara, Kosuke se imaginó la situación del prota, y este, sin soportar más la presión de lo linda que está su waifu, se negó porque se asustó, así que ante el indirecto rechazo la waifu se molesta dejando el preciso pago del café, y en eso vemos a un tipo que había engañado a una anterior chica antes de su cita, así que para demostrar que podía conseguirse otra de manera fácil, al ver a Himuro solita pensó que sería fácil conquistarla, pero al acercarse vio que se equivocó, porque al solo pedir 10 minutos la waifu interpretó que ese sería el tiempo suficiente para justificar su negación. Entonces, ante la humillación de ser rechazado con gráficas y números, este tipo estuvo a punto de obligar a la waifu a irse con él, pero cuando la tomó, nuestro prota apareció para rescatarla de un tipo que, al ver que Yukimura decía no ser su novio, este alegó que se enamoró a primera vista de la waifu, y el prota se molestó con él al darle un sin razón tan absurdo para arrebatarle a su chica, en el que él mismo, a pesar de todas las pruebas que había hecho, aún no sabía si lo que tenían ellos dos era amor. Entonces así fue como se la llevó de la mano como si de un héroe se tratara, y este se sintió fuera de lugar al comportarse de una manera tan emocional, pero la waifu en cambio estaba súper contenta porque con esa reacción Yukimura se vio tan genial que la enamoró aún más. Pero la cita prosiguió en el parque, en el que Kosuke tuvo la esperanza de que estos dos se juntaran más. Sin embargo, cuando los vio que estaban calculando la velocidad en la que marchaban, pues ahí sí que ya estos dos se distanciaban en sus propios cálculos, inclusive colocándose sus batas por impulso. Pero cuando llegó el momento de la montaña rusa, el prota se autojustificó racionalmente para tomar la mano de la waifu, y desde ese momento de adrenalina, en cada atracción que iban, ellos aprovechaban de tomarse de la mano como que no queriendo la cosa, hasta que llegaron a la atracción final, que era la rueda de la fortuna, y siendo la prueba final donde se daría la escena romántica, estos dos al principio se sintieron incómodos estando ellos dos solos, uno cerca del otro, y el prota, sin saber realmente lo que debía hacer, hizo que su waifu se acercara un poco porque sabía que él era algo nervioso, y en ese momento lo aprovechó en disculparse porque sentía que no había hecho lo mejor para su cita, así que para compensarlo le sacó un regalo a Himuro, a quien le gustó bastante, en especial cuando vio esos aretes que pasaron por el estricto criterio del prota, y la waifu, como para demostrarle que su cita no había sido un desastre, le mostró con gráficas las veces que había sido feliz en esa salida, y diciendo que era una cifra bastante alta, Yukimura replicó diciendo que sin otros datos para compararlos no se podía llegar a tal conclusión, y eso lo dijo con tal de que ellos tuvieran muchas más citas para tener entre comillas los experimentos suficientes para comprobar su amor. Así fue como tuvo un final feliz esta cita entre dos científicos, y ahora esta vez una linda estudiante iba de camino a la escuela con su emparedado en la boca porque estaba retrasada para clases, cosa que no le presta importancia ya que de igual modo al cruzar la vuelta de la esquina no se va a encontrar al amor de su vida, o al menos era lo que creía, hasta que se tropezó con el prota, quien parecía ser su prototipo de chico guapo e intelectual, pero cuando ella comentó la mala suerte que tuvo al caerle su emparedado encima, el prota le argumentó que eso no era tan así, dándole una larga
larga charla sobre la ley de Murphy y la probabilidad, algo que de inmediato desencantó a la chica al encontrarse con alguien tan friki. Pero bueno, de vuelta en el laboratorio todos estaban reunidos para su respectiva presentación de resultados, y es que bien, esta reunión la iba a dirigir su profesor, el cual evaluaría el avance de sus investigaciones, o en cambio escogerle alguna, tal como era el caso de Kanade y Kosuke. Y es que en el nivel de posgrado primero se debía superar el nivel M1, nivel en el que están Yukimura y Himuro, para así proseguir al M2, donde está la loca de Ibarada, y superando eso, ahí sí que ella sería una máster de la fuerza como en Star Wars. En fin, que el profesor encargado no había llegado y según Ibarada supuso que se quedaría dormido antes de llegar, por lo que fue y lo buscó, y tal como había dicho, había sucedido, y más bien ya parecía natural que esta waifu siempre ayudara a este torpe pero amable profesor. Entonces así es que conocemos al profesor Kashin Ikeda, quien es un tipo tranquilo, pero cuando no cumplen con la tarea pues ahí sí que se molesta, tal como lo hizo con Kosuke cuando le dijo que no había hecho nada por andar de citas con Aika. No obstante, por otro lado, Kanade sí que lo calmó, porque ella sí hizo la tarea de leer acerca de su problema de investigación, y curiosamente estuvo relacionado con algo de la cita de nuestros protas, pero explicarlo aquí sería bastante texto, así que mejor sigamos, porque esta vez vino la oportunidad de los protas, quienes al mostrar la primera imagen de su exposición sorprendieron al profesor al mostrarle su romance, y aunque al principio este señor no entendió, luego de la explicación pues como que le llamó la atención. Entonces una vez que el profe supo detalles de esa investigación de amor entre ellos dos, por un segundo parecía que iba a explotar por haber dejado de lado sus otras investigaciones, pero no, a este tipo le gustó, porque así podría entender más sobre su propio matrimonio y otras cosas más, para ya luego pasar a disfrutar un poco en ver cómo estos dos se avergonzaban cuando hablaban de sus momentos más románticos de la cita. Pero cuando Yukimura y Himuro hablaron sobre cómo conseguir más datos para la investigación, el prota se emocionó y propuso que entre las 6 que habían ahí, podían hacer diferentes variaciones de pareja para tener una idea general del amor base, pero como esto ya sobrepasaba la línea al proponer un todos contra todos, ahí Kanade rechazó colaborar obligatoriamente en la investigación, porque no quería tener varias parejas y tampoco quería divulgar su vida amorosa frente a los demás, y como para detener al Yukimura que andaba de intenso lo tuvieron que golpear y hasta hacer una llave, y en medio de ese desmadre el profe tuvo que intervenir al buen estilo de Hulk para calmarlos a todos, por lo que propuso que el prota hiciera pruebas con el consentimiento de los participantes, y además el profe, viendo el potencial que tenía esa investigación para la psicología del amor, la cual en la universidad carecía de datos, pues valoró bastante esa iniciativa, y de esta manera todos se emocionaron para participar, exceptuando a Kanade, que en ese tema se sentía un poco normal, pero aún así no evitó verse arrastrada. Entonces después de esto Ibarada troleó a Yukimura y a Kosuke, haciéndolos hacer una escena de amor del acorralamiento de la pared, y teniendo esa escena para su diversión, luego se les burló en la cara por hacerlos caer en un truco, y fue así como Kosuke se molestó tanto con Ibarada, en especial porque ella le echó en cara que su ritmo cardíaco se aumentó con el prota, dando cuenta de la posibilidad de amor que podía haber entre ellos dos, pero Kosuke negándose replicó que su temperatura, a diferencia de las otras pruebas, no había aumentado, pero Ibarada dio toda una explicación sobre la temperatura que hacía ver que esa no era condicionante que negara la posibilidad de amor entre él y el prota. Entonces, como Kosuke, cansado del troleo, retó a la waifu para ver quién hacía acelerar el corazón del otro a modo de reto, pero Kosuke no era rival para Ibarada, porque está asumiendo el papel de su waifu 2D, Aika derritió al Kosuke por completo, haciéndolo olvidar lo molesta que era esa pequeña chica, y con un te quiero, Ibarada ganó. Por otro lado, tanto Yukimura como Himuro querían recopilar datos con Kanade, y esta, avergonzándose por participar, al final fue arrastrada a darle un bocado de comida al prota, como si fueran una linda pareja, pero Himuro, viendo esa escena, no supo lo que le pasó, y pues antes de que Kanade diera el bocado, esta se lo quitaba por los celos que le ganaban, y así fue imposible hacer este experimento. Mientras tanto, por otro lado, Kosuke seguía picado con Ibarada, y no aceptaba haber perdido la apuesta, así que esta vez la waifu no usaría la táctica de imitar a Aika, y Kosuke, en una pose de monje zen, intentó negarse a reaccionar al antojo que le daba Ibarada, pero ella, haciendo uso de sus recuerdos de la infancia, hizo acelerar tanto el corazón de este chico que simplemente se resignó a comprarle los dulces que le prometió si perdía, y cuando los demás vieron esa situación, pues simplemente se compadecieron de que él enfrentara la frivolidad de Ibarada. Entonces, mientras ella revisaba los datos de su experimento, recordó ese momento que quiso imitar el beso de Aika, y fue así como se le ocurrió preguntarle a Yukimura y Himuro el por qué no se besaban, para que si esta chica nos adelantara un épico momento. Y así es como se viene el momento del beso, o es lo que creíamos, porque el prota de obsesivo medía el ángulo y disposición de sus rostros, ya que todo debía ser milimétricamente perfecto, pero esto desagradó a Himuro, quien sentía muy superficial el ambiente, y ahí Kanade le aclaró la importancia de ese factor, pero Yukimura al principio desestimó ese aspecto,
perfecto, aunque luego llegó la propia Ibarada y poniendo un contraste de ejemplos le hizo saber lo importante que era el ambiente para el beso, y lo supo aún más cuando escuchó de Himuro que esa vez en la rueda de la fortuna no le hubiera incomodado dar ese piquito. Fue por eso que estos dos comenzaron a considerar varios aspectos para conseguir el ambiente perfecto, y lo primero que señaló Kanade era que debía ser algo bonito, y para eso se valieron del conocimiento de Kosuke para tener ciertas referencias, tal como lo sería un atardecer en la playa, una noche en medio de los fuegos artificiales, quizás una cena romántica o también en Navidad. El punto es que había una variedad de cosas también por considerar, tal como el número de personas que los veía, la iluminación, la tranquilidad del ambiente, y es que con mucho ruido puede matar la pasión, y lo más importante, el propio silencio daba el momento perfecto para un acercamiento de labios entre dos, tal como lo comprobaron los protas. Así que bueno, tras considerar todo esto, matematizarlo con una ecuación se les hizo algo complicado, y fue gracias a su profesor que pudieron conseguir una guía, y así Yukimura y Himuro se enfrascaron a perfeccionar sus cálculos para así dar con los resultados deseados. Así que luego de evaluar todas sus variables, al final se concluyó que el mejor lugar para el beso sería la azotea del laboratorio en el atardecer. Entonces, con una puntuación de 92 puntos, al parecer los protas no eran los únicos en hacer la prueba, sino que todos estarían incluidos, y por azar primero le tocó a Kanade y Yukimura, pero como ya saben, entre estos dos no había mucha atracción, un beso en la mano fue más que suficiente. Pero una vez que ellos llegaron con los demás, la más ansiosa fue Himuro, quien temía que hubiera pasado algo entre ellos dos, pero luego de que supo cómo sucedió se calmó. Después salió Ibarada diciendo que dar un beso era lo de menos, ya que lo importante era el experimento, y ella lo demostró muy fácilmente besando sin problemas a Himuro y desencajando sobre todo al prota. Ibarada lo tranquilizó diciendo que un beso entre chicas no valía, así que prosiguiendo con la investigación, después llegó el turno de Himuro con Kanade, y ellas aprovechando el momento a solas se desahogaron diciendo lo feliz que estaban al ser amigas y sintiéndose como hermanas. La prota le dio un beso en la frente a Kanade, pero aún así estas dos se avergonzaron. Luego vino el turno de Kosuke con Himuro, y esta siguiendo el ejemplo de la primera pareja, la waifu solo dejó besarse la mano, y de manera sonriente le agradeció por demostrarle que con él no sentía nada, solo ella podía decirlo de manera tiernamente cruel, para así después pasar con Kosuke y el prota, quienes se pusieron en vez de románticos combativos, y además en donde Yukimura aprovechó para comprobar si él se había propasado con su waifu, y tras negarlo luego le tocó el turno de Yukimura e Ibara, y esta de lanzada así que iba a aprovechar el momento como para demostrarle al prota que habían otros besos aparte de los de su waifu, pero Yukimura de fiel no se dejó tentar de su senpai, para luego dar paso a Ibarada con Kosuke, en donde ellos más bien aprovecharon de jugar para saber dónde el chico la iba a besar, hasta que por fin llegó el momento decisivo en la que Yukimura y Himuro les tocaría besarse, y estos dos juntos por fin podían estar solos, y la waifu diciendo lo feliz que estaba al haber hecho los cálculos correctos para disfrutar de este perfecto momento. El prota, sin aguantar más el lindo rostro de su waifu, se acercó para besarla, pero justo en el mero momento de dárselo apareció un helicóptero arruinando la euforia de la pasión, y con la esperanza de esperar otro rato para recuperar el momento perfecto, resulta que comenzó a oscurecer, y así pues era imposible. La escena romántica se arruinaba, y por más que Yukimura intentaba encender una vela, luego apareció Kanade arruinando aún más el momento, y así fue como llegaron los demás a observarlos. Y ya siendo demasiado tarde para el beso perfecto, Himuro insistía que a pesar de todo debían dárselo, y el prota, en plan de conseguir un beso teóricamente perfecto, solo tomó su cabello para besarlo, para luego prometerle que él conseguiría ese ambiente ideal para la próxima, dejando hacia atrás a una waifu con ganas pero con bastantes expectativas. En fin, que todo universitario que se respete en algún momento debió haber salido con sus amigos, y este era el caso de nuestros protas, pero ellos son algo especiales, porque en vez de salir por ahí de parranda con sus amigos, hacen su comunión dentro de su propio laboratorio junto a su profesor, y pues en ese plan andaba Kanade también, que confundió al prota con su galán, pero este solo le estaba hablando de los números primos, y es que bueno, es la manera que ellos tienen de divertirse, en la cual organizan todo el desmadre desde ahí, compran al azar el sabor de la pizza que van a comer, llenan de alcohol el mini refrigerador que tienen, etcétera, etcétera. Y de esta manera Kanade observa cómo fluyen las conversaciones, en donde Ibarada cuenta lo embriagado que se había puesto Kosuke en la fiesta anterior, así como su profesor, quien los interroga acerca de cómo les fue en el semestre. Entonces, para variar, ellos juegan algo muy de científicos, y así todos se ponen a contar de manera particular la secuencia de números primos, a lo que Kanade comenta lo poco que sabe de esos números, y para el prota eso es una ofensa imperdonable, pero su waifu le dice que se relaje, que no es para tanto, para que luego ya pasara a explicar lo mágico de los números primos y el reto que hay por comprobar su cifra más alta, ya que detrás de esa prueba hay una recompensa de $1.000.000. Entonces Kanade, sirviendo un poco de alcohol al prota, este se niega porque según él entorpece al cerebro. Es así como Himuro aprovecha de molestarle al decirle lo infantil que es al no tomar tan siquiera un poco, y Kanade, viendo a la prota como mantenía la compostura y fineza para hablar, luego de pasado 20 minutos eso pasó a la historia, porque la waifu ya estaba ebria encima de nuestro prota sin perder la oportunidad de confesar su amor y pedir su besito, pero obvio que el Yukimura no se aprovecharía, y viendo que tampoco era el único porque Kosuke se alocó y andaba encima de Ibarada, quien lo consentía porque se comportaba como niño chiquito, y Kanade, viendo
viendo lo bien que se llevaban, luego de embriagarse se comportó toda agresiva con el prota, porque no disfrutaba del obvio cariño que se tiene con Himuro, y es que ella al parecer se sentía frustrada por no conseguir un novio, ya que ella se esforzó por parecer normal, pero cada vez que alguien se le acercaba para salir, ella reaccionaba con una llave cuando le llegaban por la espalda, pero Yukimura presta atención a lo que decía, y ya después, pasada la noche en la que todos cayeron del sueño, excepto nuestro prota que no había dado un trago y se quedó leyendo ahí mientras los cuidaba, lo cierto fue que el prota, al ver la resaca de los demás y como estos no recordaban nada, estuvo conforme con su decisión, y ya después el equipo de protas, al pensar en referencias para recrear su momento amoroso, pensaron en tomar en cuenta series de televisión o pelis, pero el prota, al considerar las fuentes poco fiables, aceptó la idea que le dieron las chicas al considerar cuentos de hadas. Al principio la subestimó por considerar, por ejemplo, el amor romántico de Blancanieves como un total absurdo, pero luego cuando Himuro contó la historia de Cenicienta, la adaptó a su versión de prota científica, en la que Himuro sacaba las cuentas de los gastos de sus hermanastras y señalaba las pérdidas de que ellas fueran al viaje, o cuando la hada madrina le dio su carruaje y vestido para ir al baile con el príncipe, pero cuando le advirtió de la descomposición subatómica de sus elementos, pues la historia sí que cambió un poco. Y qué decirte cuando Cenicienta se encontró con el príncipe, quien ciertamente disfrutó del baile y de haber coqueteado. Cuando la waifu desapareció, el prota buscó el rastro de la zapatilla de cristal con métodos vanguardistas, con la ciencia y la deducción, y pues lo mismo hicieron cuando recrearon un cuento japo de Kayuga Hime, en el que ellos lo contaban de manera que fuera creíble a sus estándares, en donde inclusive la waifu se iba a la luna al buen estilo de la NASA, dejando un problema matemático atrás, o también cuando imaginaron otro cuento en donde el amor de ellos dos hacían una revolución industrial. Así que bueno, al final todo esto les sirvió para fantasear como pareja de cuentos, pero como si fueran ellos los personajes principales. Pero ya en otra ocasión, Ibarada de nuevo había ayudado al profe Kashin a despertarse, dado que por su fuerza destroza todas las alarmas que compra. Entonces al llegar se encuentra a Kosuke jugando Nintendo, y en eso lo encuentra el profesor perdiendo el tiempo, y creyendo que lo iban a regañar de nuevo, el profe más bien se preparó para retarlo a un duelo. Y cuando terminan de jugar, ahora sí que el profe se pone serio para preguntarle sobre su investigación, y este chico, sin haber hecho nada, además de tener solo un mes antes de un campamento de la universidad en la que tienen que presentar alguna investigación, este simplemente no tenía nada, y el profesor, en un intento de ayudarlo, supo que el problema de Kosuke era que no podía llevar el ritmo de todos sus compañeros de laboratorio, y se llegó a sentir mal por no entenderle al menos que se lo explicaran en los términos de su Aika-chan o el fútbol. Entonces, resignándose a abandonar el laboratorio porque se sentía fuera de lugar, Ibarada le dijo que si era lo que quería pues podía irse, y el profe, por el contrario, sintiéndose preocupado de que uno de sus estudiantes se retire, quiso encontrar una manera para motivarlo a investigar, y viendo el juego de Aika-chan le propuso una investigación en la que usara la teoría de la complejidad para encontrar el mejor final posible dentro de los miles que existen en su algoritmo, o también podía usar la teoría del caos para más o menos predecir la trayectoria de un tiro libre en un partido de fútbol. De esta manera el profe Kashin le demostró a su alumno cómo la ciencia estaba en todas partes, y Kosuke, viéndose motivado, sintió que si al menos no era el mejor, pues seguiría a sus compañeros de investigación, e Ibarada, viéndolo con mejor ánimo, le puso una de esas lindas caras que son raras en ella. En ese instante entraba el prota con Kanade, quien le aconsejaba mejorar sus láminas de presentación de su investigación, y siendo un poco estricto, esta chica a sus adentros admiraba al prota por hacer que Himuro se enamorara de él, pero de repente Yukimura le salió con que le diera una muestra de su saliva. Ante la repentina petición, Kanade noqueó al prota, y cuando Himuro más o menos imaginó lo que pasó, aunque lo que no se esperó Kanade era que ella también le pidiera su saliva, sorprendiéndola de nuevo, esta vez con más calma dieron su explicación, y es que al parecer querían una muestra de saliva para saber qué cantidad de oxitocina se libera cuando se tiene contacto con la persona que amas. Y si no sabes a lo que me refiero, pues esta hormona se libera cuando tienes a alguien querido cerca, y da la sensación de relajación y felicidad en la persona, y ellos escogieron esta opción porque el prota, mostrando el video donde la waifu se la rejuntaba cuando estaba ebria, nada más lo mostró. Himuro quiso que no lo considerara como prueba, y es que igual, el prota no tomaba en cuenta las palabras de una ebria, así que bueno, por eso optaron por la oxitocina, y como para hacer un adelanto del experimento, la waifu se le acercó de nuevo al Yukimura por cierto tiempo, y pues al cabo de un rato ambos comenzaron a sentir los efectos de la oxitocina al percibir el aroma de uno y el otro. Pero en eso llegaba una tétrica chica que al parecer había estudiado tiempo atrás en ese mismo laboratorio, y cuando entró y vio a los protas pues se sorprendió un poco, y los demás se preocuparon al ver a alguien normal por esos lados, pero resultó ser una ex estudiante del profe Kashin, quien después de presentársela se la lleva aparte para hablar, y así es que conocemos a Arika Yamamoto, y estaba ahí porque quería encontrar inspiración para su manga de romance, y al escuchar la investigación de Yukimura y Himuro pues más se emocionó en conocerlos, y una vez que el profe se las presenta formalmente a los chicos, Ibarada, que ya la conocía, parece poco entusiasmado al verla, pero en cambio Arika, al escuchar la exposición de los protas, en especial cuando tuvieron ese momento de rubor en el que se mostró el video de la waifu ebria, en donde Yukimura, como para mostrar también su flaqueza, confiesa que le gusta verla. Eso terminó siendo lo suficiente para Arika, quien, mostrando su idea de hacer un manga a partir de sus momentos románticos,
chicos, los protas aceptaron al ver la posibilidad de que con ese trabajo puedan conseguir más datos, así que llegando a un acuerdo, los protas no se esperaban con quien acababan de cerrar un trato, porque cuando el profe habla sobre el campamento de verano al que van, Arika comenzó a fantasear con las 1001 escenas que podía recrear en la playa, tales como las escenas de bikini, hasta un momento romántico donde se podía llegar al delicioso, pero al decir eso obvio que los protas se conmocionaban, porque se estarían saltando muchos pasos antes de eso, y pues no querían forzarlo, pero al parecer eso no era problema para Arika, porque ella se encargaría de forzarlos. Es así como el día del viaje llegó, y pues todos estaban preparados para tomar su avión, en especial los protas, quienes seguían escribiendo su investigación para el campamento de verano, y una vez llegó el momento de abordar el avión, el prota comenzó con eso de pedirle saliva a su waifu frente a todos, alimentando así el morbo de la mangaka quien retrataba de una esa escena, pero Himuro tuvo que calmarlo por su poco tacto social, y en especial porque de algún modo Kanade también parecía verse involucrada. Sin embargo, a Himuro le jugó en contra el karma, porque una vez despegó el avión, ella se sintió un poco ansiosa porque quería estar cerca de nuestro prota, o sea abrazarlo y apapacharlo, pero ella misma se lo negó, así que aprovechando el asombro de Kanade, Himuro comenzó a explicarle el principio por el cual se rige la elevación de un objeto tan pesado como el avión, pero a pesar de eso su inconsciente la traicionó, porque al hablar sobre la densidad y la presión del aire, ella dijo que de algún modo terminaban juntos, pero la intención de esas palabras expresaba el deseo de estar juntita con nuestro prota, y Yukimura al escucharla le hizo saber lo raro que sonaba eso último, y la waifu que vio interrumpida su inspiración por un momento se molestó, pero bueno, no había chance de molestarse porque por fin llegaron a la playa, y ahí estaban disfrutando de ese hermoso paisaje, pero como si esto no fuera suficiente, luego cuando se fueron al hotel, Kanade se sorprendió del lujoso lugar donde estaban, y ahí el profe les explicó que gracias a Arika ellos podrían quedarse ahí, e Ibarada conociendo a su senpai supo de las dobles intenciones con las que lo hizo, y es que Arika lo que quería era que los protas tuvieran el escenario perfecto para que le dieran sus mejores momentos para su manga. Sin embargo, Ibarada les advierte que ella por sus dibujos haría lo que sea, pero mientras Kosuke estaba inspirado con Aika, ahí mientras tomaba el sol, esto igual no evitó que el prota le dijera rarito por jugar con muñequitas en la playa. En cambio, él sí disfrutaba de las waifus de verdad, porque en ese momento vio aparecer a Kanade y a Himuro, y esta última un poco tímida quiso escuchar algo lindo del prota al verla en traje de baño, pero este se quedó sin palabras, y de igual modo Himuro tuvo la oportunidad de mirar de reojo al Yukimura sin camisa, aunque Ibarada lo molesta diciéndole que parecía un fluorescente al estar tan flacucho y pálido, a diferencia de su profe y el Kosuke. Pero bueno, dejando eso de lado, casualmente vemos de nuevo al cuernudo de la otra vez que intentó ligarse a nuestra prota, y este tipo en plan de conquistar a alguna chica frente a sus amigos, pasó vergüenza cuando en el camino escogió de nuevo a Himuro, quien estaba de espaldas junto a Kanade, y viéndola esta vez de frente se espantó de una al recordar lo excéntrica que era, pero en fin, que de vuelta con todo el grupo, esta vez se propusieron a partir la sandía mientras Kosuke tenía vendado los ojos, e Ibarada dándole las coordenadas con números complejos, este chico no latinó al no captar la información, pero cuando vino su profesor, al tener las coordenadas exactas le demostró a su alumno la precisión que se podía tener gracias a la ciencia. Luego de que todos estuvieran comiendo sandía, se dieron cuenta que Yukimura y Himuro habían desaparecido, e Ibarada sabía que ellos dos ya habían empezado, y es que la pareja apartada en unas rocas estaban recolectando su saliva para sus experimentos. Sin embargo, cuando llegó el mero momento del contacto físico, tanto Yukimura como Himuro estaban nerviosas como para abrazarse, y es que apenas podían mirarse a la cara, y pensar tener contacto así encuerados pues era imposible imaginárselo. Ante tal situación, los demás chicos que estaban escondidos como espectadores pues se impacientaron y fueron a ayudar a Yukimura, y así comenzaron a complicar las cosas al proponer la manera ideal para que estos dos se abrazaran, considerando poses bastante románticas que emulaba la mangaka, pero luego se puso returbio cuando pusieron poses que llegaban a parecer un 6 y 9, así que aquí ya no sé qué pasó, porque en vez de detenerse la cosa parecía descontrolarse aún más cuando Ibarada contaba la distancia que se establecía en un abrazo con una amiga pechugona, y pensó que quizás eso le sucedería al prota con Himuro, así que diciendo que el mejor abrazo es entre pechos planos, pues qué mejor opción que ver abrazado a dos hombres para tener el más eficaz contacto, y pues así Yukimura y Kosuke se vieron obligados a recrear un yaoi improvisado, mientras dejaban a la waifu esperando. Luego de este desmadre, Kosuke estaba con Ibarada en la que ella recordaba lo protector que era el niño de Kosuke con ella, aunque también recordó el momento en el que él se orinó de la emoción, y este tipo sin aguantar que le echaran en su cara su oscuro pasado, esta waifu nos explicó la razón por la cual las mujeres son capaces de archivar mejor los recuerdos, y este yéndose a comprarle unos bocadillos como para dejar atrás el tema. Luego vemos al cuernudo intentando ligar con Ibarada, y justo cuando Kosuke regresó vio que muchos chicos rodearon a su waifu, en donde él esperó para ver cómo intimidaban a su entre comillas amiga, en donde solo quiso ver cómo su waifu se ponía en dos estados anímicos a la vez, pero ese momento nunca llegó porque una vez vio que tocaron a Ibarada, este salió corriendo a defenderla, y se madrió al cuernudo para que la dejara quieta, pero todo fue una equivocación, porque al final todos esos chicos estaban jugando Pokémon Go, y pues el otro tipo solo se emocionó y tocó a la waifu por eso. Entonces después a Kosuke no le tocó de otra que aguantarse el buleo de Ibarada, aunque a ella pareció gustarle el recordar ese momento tierno con él, para que así ya
terminando el día, todo el grupo veía el atardecer de la playa, en la que al profe le preguntaron que por qué entrenaba tanto, y este dijo que al encontrarse con tantos monstruos genios no tuvo de otra que ponerse en forma para al menos defenderse de ellos, y por eso señalaba que el día de mañana en su presentación ellos tendrán que enfrentarse a genios de ese calibre, así que debían de prepararse. Entonces, una vez en su cuarto, Ayame y Kanade contemplaron el lindo lugar donde les tocó quedarse, pero la waifu seguía pensando en Yukimura, ya que más de una vez teniéndolo tan cerca nunca ha podido abrazarlo, y este sentimiento afloró aún más cuando tocaron la puerta y cuando ella vio era el propio Yukimura diciendo que era el momento de hacer lo que no habían hecho en la tarde, y ella pensó que por fin lo abrazaría, a pesar de no sentirse preparada. Sin embargo, cuando el prota pasó al cuarto fue la decepción, porque a lo que se refería era la presentación de Kanade. Entonces, pensando en esos propios sentimientos de negación, abrazar a su crush, al otro día lo pensó mejor, y concluyó que lo que sentía era algo así llamado como reactancia psicológica. En pocas palabras sería psicología inversa, que cuando te dicen que no lo hagas más quieres hacerlo, y eso era lo que le pasó a Himuro, y casi se reprochaba de no haber visto con objetividad eso. Así que con este avance los demás por fin llegaban a la universidad de Shirijo, donde estaría el auditorio de las presentaciones, y pues ya se centraban muchos profesores esperando a las investigaciones, y a pesar de los nervios de Kosuke y Kanade, al menos se reconfortaban con el hecho de que no les tocó estar de primero, y en cambio a quien le tocó ese turno era el chico que estuvo el día anterior con el cuernudo, y Kanade lo reconoció, aunque cuando comenzó su exposición ella se intimidó toda, porque básicamente era analizar a partir de una teoría matemática cierta mecánica en un juego de multijugadores, aunque fue peor para el chico, porque cuando los académicos le comenzaron a hacer preguntas, él mismo ni sabía de las chingaderas que hablaba, y por eso lo regañó el decano de ciencias de Tokio, un señor llamado Kanou, y pues con esta presentación, obvio que Kanade y Kosuke se intimidaron, pero a pesar de eso, el Kosuke se armó de valor al hablar del juego que más le apasionaba, y básicamente profundizó el algoritmo del juego de cita de Aika para desentrañar el camino más largo. Hay gente ociosa que en vez de buscar atajos busca el camino más largo. Pero en fin, que Kosuke, a diferencia del oponente anterior, sorprendió un poco a la audiencia, pero alguien alzó la mano para hacerle una pregunta, y esa era casi la misma pregunta que le hicieron al estudiante anterior, y era para qué servía esa investigación, ya que si comparaba ese estudio con otras propuestas de ingeniería que son más importantes para la humanidad, sobrepensar sobre un juego de cita no serviría de nada. Ante eso, Kosuke se saltó porque no permitiría que insultaran a su Aika-chan, y es que además, él mismo supo que dentro del público había un fandom de esa waifu, y destacando la importancia que va teniendo la industria gaming en los esports, en algún momento esos análisis le serán de utilidad a un jugador porque le permitirá pasar los juegos más fáciles, y Kosuke como que se pasó de emoción, ya que hasta le dijo a ese profesor viejo pelón, y ya aquí sí que se excedió un poquito, y con eso terminó la presentación, para luego dar paso a la presentación de Kanade, pero al ver el bombardeo de preguntas al que se sometían los oponentes, esta chica se asustó tanto que se paralizó, y el prota que estaba con ella no supo qué hacer en ese momento. Mientras tanto, por otro lado estaba Himuro pensando lo mucho que quería abrazar al prota, así que pensando un poco en Kanade, ella fue y se acercó para ver cómo estaban las cosas, pero en eso cuando ella llegó los vio abrazándose, y dejándolos solos para no ser un show, luego vemos que el prota hizo eso pensando en un experimento que hacía que las madres le quitaran el miedo escénico a sus hijas, al haberles aumentado su oxitocina. Sin embargo, lo que recibió a cambio el Yukimura fue un golpe que lo mandó a volar, porque la waifu se sintió acosada, pero él dando su explicación, al final la chica entendió que a pesar de estar molesta eso funcionó, aunque pudo ser peligroso si Himuro los hubiera visto, y pues resulta que así lo hizo, pero no había tiempo para eso, porque a Kanade ya la llamaban para su presentación. De esa manera ella llegó con más confianza y lo primero que mostró fue la foto de nuestras protas en su cita, como para impresionar, y así dar una introducción al problema que iba a presentar, el cual básicamente era calcular la manera más óptima para hacer el recorrido de un parque de diversiones que los protas supieron hacer muy bien el día de su cita. Así que explicando a detalle su investigación, la waifu recordó cómo la preparó su senpai para ese momento, empezando por haberle buscado el material que debía leer, así como también lo que debía hacer cuando le hicieran preguntas, y pues cuando llegó ese momento, Kanade se supo defender muy bien, dando respuestas satisfechas, impresionando especialmente al decano de Tokio, que cuando le preguntó por investigaciones parecidas a las de ella, le mostró una que fue muy raro de encontrar, y este señor complacido la felicitó, y pues Kanade reconoció la gran ayuda que le dio el prota. Sin embargo, esto a costa de ponerlos en aprietos con su waifu, porque luego de la presentación, Himuro se le apareció para preguntarle lo que había pasado con Kanade, y pues ya te imaginarás la que se armó, porque la waifu buscando explicación le reclamó al prota el poco tacto que tenía al acercarse a Kanade, a pesar de que la estaba ayudando, porque según ella pudo haber otras maneras, pero el prota al intentar explicar sus razones no consiguió nada, ni siquiera cuando Kanade le dijo a ella que ese abrazo no tuvo nada de romántico, pero lo que todos sabemos es que la waifu en realidad estaba molesta porque el experimento de ellos no había terminado, y aún así ella aún no lo había abrazado, y el prota sin entender que lo que tenía su chica eran celos, en eso llegan los demás y se encuentran con eso, y cuando Himuro le pregunta que si acaso cualquier mujer es suficiente para él, el prota respondió con algo que sí la molestó, y eso fue que cuál era el problema, si total no estaban saliendo, y pues diciendo la verdad, igual eso hizo molestar a la waifu quien lo cacheteó, y pues desde ese momento sí se pudo disfrutar de Okinawa como se debía hacer, comiendo y yendo a
los parques acuáticos, pero el ambiente estaba incómodo con la pelea de ellos dos. Así que bueno, el profe pidiendo ayuda y varada, esta dijo que solo era cuestión de dejarlos solos, y una vez que ellos dos pudieron hablar, los demás quedaron como espectadores para saber lo que iba a pasar. Entonces la waifu lanzó la legendaria pregunta trampa que hacen las mujeres: ¿sabes por qué estoy molesta? Sorpresivamente el prota salió con algo muy de él, y sacó cálculos de su estado emocional y su ciclo menstrual, y al responderle con gráficas se ganó otra ignorada porque volvió a enfadar a la waifu. Pero una vez se fue aparte, Kanade la siguió para reconfortarla, y allí Himuro confesó que esa manera de actuar no era muy propio de ella, porque ni siquiera le mostró pruebas al prota de su molestia, y que seguro de esa manera la odiaría. Kanade no tuvo de otra que acompañarla, así como hizo Kosuke con el prota, y así estuvieron estos dos manteniendo su fría distancia, hasta que ya con la mente fría, el prota discutía con Kosuke sobre el por qué su waifu se molestó con él, y se concluyó que la razón fue cuando dijo que ellos no estaban saliendo. Era un hecho, pero pues entre ellos esas palabras eran diferentes, y el Kosuke se lo hizo saber teniendo como referencia a Aika, y pues sí que latinó, porque Kanade hablando con Himuro lo confirmó, y es que mientras Kanade pedía disculpas porque sentía que todo eso fue culpa suya, al final la prota entendió que lo que hizo Yukimura fue para ayudarla, y nada más, ya que todo el tiempo la estuvo apoyando, y gracias a eso salió bien su presentación, pero lo que la molestó fue que le dijeran que no estaban saliendo, y a pesar de ser una verdad, fue odioso decírselo de esa manera, y la waifu viendo su irracionalidad, abrazó a su amiga porque dudaba si lo que sentía era amor, y Kanade se lo confirmó, porque los celos forman parte de eso, y allí fue que Himuro tuvo una revelación sobre su investigación, y consideró los sentimientos negativos que también surgen en una relación, y de la emoción olvidó que estaba peleado con Yukimura para compartir información, y fue así como estas dos chicas se propusieron a elaborar un plan de reconciliación en el que Arika estuvo incluida, y la mangaka feliz de hacer eso, la única que estuvo fuera de esto fue Ibarada, y entonces la idea que se dio fue comprarle un regalo a Yukimura, y en ese momento la waifu recordó su pasado en la escuela, en la que era bulliada por otras chicas y donde nunca sintió atracción por otro chico, pero todo cambió cuando comenzó a investigar con el prota, y además cuando comenzó a tener amigas, porque por primera vez se sentía mal estando sola, así que entusiasmada escogió un estuche de lentes por la afinidad que tenía ese objeto con el prota, y así preparó todo para su reconciliación, en donde Arika pareció preparar algo sospechoso, pero bueno, el tiempo apremiaba, y Himuro fue directito al cuarto del prota, sin embargo no lo encontró allí, porque se había ido a la playa, y mientras lo buscaba, ella reforzaba su necesidad de volver a estar junto a él, aunque de la emoción se cayó, y no se dio cuenta que su regalo se dañó. Fue así que cuando estuvo frente a Yukimura, esta le dijo que ese regalo demostraba su afecto hacia él, pero este al ver un objeto en pedazos pues quedó sin palabras por un momento. Sin embargo, Himuro no dio chance para la explicación porque salió corriendo bastante triste, porque pensaba que en ese viaje que había esperado estar con Yukimura todo le había salido mal, y ya a solas en lágrimas cayó porque no entendía lo poco racional que se había vuelto, mientras que por otro lado el prota cuando la siguió encontró el formulario de esa investigación final en la que él vio las intenciones de su waifu para reconciliarse y sumar a la vez datos para sus experimentos, pero ya con esto el prota estuvo más seguro que ahora él debía dar el primer paso para acercarse a su chica, pero como ya era medianoche y Himuro no había llegado a su habitación, Kanade estaba preocupada porque ya era demasiado tarde, por lo que esta chica yendo a la habitación de Yukimura preguntó por Himuro, y esta al enterarse que no había llegado despierta al Kosuke, y entre ellos tres se ponen a buscar por todo el hotel, pero ella no se encontraba en ninguna parte, así que buscando en la desesperación el prota mandó a sus amigos para que cada uno fuera en una dirección, aunque antes de partir se encuentran a Ibarada, y ella les cuenta todo lo que ocurrió, desde el momento que la waifu se cayó, la dirección que tomó después, los extraños movimientos de Arika. Entonces con esto dicho el prota tuvo una idea aproximada de lo ocurrido, y así fue a confrontar a la mangaka, porque él estaba convencido que el regalo que le dio su chica había sido destruido antes de que ella se cayera, entonces la única que podría haber hecho eso era ella, y Yukimura tras demostrarle sus cálculos, Arika no lo negó, contando así sus planes, los cuales eran que estos dos no la tuvieran tan fácil para fortalecer su amor, ya que creando el efecto de Romeo y Julieta, su amor prohibido intensificaría una reactancia psicológica entre ellos, y así Arika haría de villana para tener la mejor escena para su drama, y claro, pidió al prota que no la juzgara porque él con sus experimentos no tiene escrúpulos tal como ella cuando se habla de su obra, pero Yukimura bien molesto porque habían lastimado a su waifu amenazó a Arika, y ella le indicó la dirección que había tomado Himuro, además le entregó el verdadero regalo, ya que el que ella le mostró era otro que había comprado, y solo lo había destrozado para la ocasión, fue así como de inmediato se echó a correr hacia esa dirección. Sin embargo, Himuro había caminado demasiado lejos que ya ni sabía dónde estaba, y como si no pudiera empeorar, un tacón se le partió, así que no tuvo de otra que quedarse en ese puente toda solitaria, recordando cómo fue su pasado, diciéndose que eso del amor no es para ella, y cuando amaneció vio un hermoso sol que ascendía e iluminaba la oscura mañana, recordando cómo ella analizaba con el prota las ondulaciones de la luz del sol, pero ahora eso parecía cosa del pasado porque ya las cosas no serían iguales, a pesar de lo mucho que había deseado ese viaje, pero justo en ese momento de negatividad apareció el prota para decirle que no hiciera suposiciones ella sola, y viendo lo último que había escrito sobre su reconciliación, Yukimura la criticó por haber sido tan emocional, desprendiéndose de lo que debería ser un científico, y mientras discutían las condiciones del máximo valor teórico de su beso
besos se estaban dando, y mientras la waifu decía que en todo ese viaje su cortisol había aumentado afectando su pensamiento, dado al revoltijo de emociones que tenía, fue así como el ambiente, la ausencia de personas, la belleza del paisaje, el acercamiento y el silencio fueron dando los elementos para su beso perfecto. Y ahí es donde decimos, hasta que por fin, ya que después de tanta complicación para llegar a esto que para nada fue planificado, aunque siempre estuvo en la mente del prota crear ese momento para darse el beso de reconciliación, y una vez la waifu supo eso se contentó bastante, para que después ambos, apenas asimilando el rubor de su primer beso y la waifu sacando el Yukimura de sus pensamientos, le pidió que la cargara el resto del camino, y él, mientras pensaba en la Biblia cargando a su chica, al final vivieron ese lindo momento juntos, en el que una vez de vuelta con los demás todos se alegraron de ver a la waifu, mientras que por su parte Ibarada se cobró de lo que hizo Arika al hacerle gastar de más en el hotel. Y pues bueno, ya de regreso de su viaje todo regresó entre comillas a la normalidad, porque esta vez la pareja de prota se tenían ganas, y con la excusa de cómo mejorar su beso en aras de la investigación, Kanade no tuvo de otra que dejarlos solos para que volvieran a darse otro besote, ya que aunque lo digan con palabras tan complicadas ya no pueden ocultar de que se tienen ganas. Y bueno, hasta aquí termina el resumen de esta primera temporada, porque creo que tiene otra, así que si te ha gustado el video y te gustaría la siguiente temporada, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y sobre todo dejar un comentario de que quieres la segunda temporada, obviamente. Por lo que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo resumen. Goodbye.